buenos días compañeros y maestra. Nosotros les vamos a hablar de bases de datos distribuidas. Mi equipo está conformado por Laila Juliet García, Eduardo Calzada, Iván López Rojas y un servidor, Jorge Luis Dorantes. Para comenzar, vamos a repasar el concepto de una base de datos distribuida. ¿Qué es una base de datos distribuida? Bueno, pues no es más que una colección de datos distribuidos en diferentes computadores de una red, en donde cada sitio de la red tiene capacidad de procesamiento autónomo y puede ejecutar aplicaciones locales. Además, cada sitio participa en la ejecución de al menos una aplicación global que requiere acceder a datos en diferentes sitios usando un subsistema de comunicación. Bueno, pues las características a muy grandes rasgos serían que puede distribuirse o la distribución. ¿Esto qué quiere decir? Que los datos no están residentes en el mismo sitio, es decir, en este caso en el procesador, y esto nos permite distinguir una base de datos distribuida de una base de datos centralizada. Otra de las características más importantes es la correlación lógica. Los datos tienen algunas propiedades que los relacionan de tal manera que se pueden distinguir una base de datos distribuida de un conjunto de bases de datos locales o archivos residentes, en este caso de diferentes sitios de una red de computadoras. ¿Cuáles serían las ventajas de las bases de datos distribuidas? Bueno, pues una de las más importantes en este caso es el compartimiento de datos. Los usuarios de un nodo son capaces de acceder a los datos de otro nodo. La autonomía es también una ventaja de las bases de datos distribuidas, porque cada nodo tiene cierto grado de control sobre sus datos. En un sistema centralizado hay un administrador del sistema responsable de los datos a nivel global. Cada administrador local puede tener un nivel de autonomía local diferente. La disponibilidad también es una ventaja de las bases de datos distribuidas en este caso. Si en un sistema distribuido falla un nodo, los nodos restantes pueden seguir funcionando. Si se duplican los datos en varios nodos, la transacción que necesite un determinado dato puede encontrarlo en cualquiera de los diferentes nodos. Bueno, esto a grandes rasgos describiría lo que es una base de datos distribuida. A continuación les explicaremos más a fondo de qué trata. Muchas gracias. Clasificación de bases de datos distribuidas. La clasificación de bases de datos distribuidas puede ser en homogéneas o heterogéneas. Distribuciones homogéneas. En los sistemas de bases de datos distribuidas homogéneas, todos los sitios emplean idéntico software de gestión de bases de datos. Son conscientes de la existencia de los demás sitios y acuerdan cooperar en el procesamiento de las solicitudes de los usuarios. En estos sistemas, los sitios locales renuncian a una parte de su autonomía en cuanto a su derecho a modificar los esquemas o el software de gestión de base de datos. Este software también debe cooperar con los demás sitios en el intercambio de la información sobre las transacciones para hacer posible su procesamiento entre varios sitios. Distribuciones heterogéneas. Las bases de datos distribuidas heterogéneas o multibase son aquellas donde sitios diferentes utilizan diferentes sistemas de gestión de base de datos, siendo cada uno esencialmente autónomo. Es posible que algunos sitios no sean conscientes de la existencia de los sistemas y quizás proporcionen facilidades limitadas para la cooperación en el procesamiento de transacciones. En las bases de datos distribuidas heterogéneas, puede que los diferentes sitios utilicen esquemas y software de gestión de sistemas de bases de datos diferentes. Puede que algunos sitios no tengan información de la existencia del resto y que solo proporcionen facilidades limitadas para la cooperación en el procesamiento de las transacciones. La heterogeneidad se debe a que los datos de cada base de datos son diferentes tipos o formatos.
Hoy en día existe la tendencia a crear software que permita tener acceso a diversas bases de datos autónomas, persistentes, almacenadas en sistemas de gestión de bases de datos heterogéneos. La heterogeneidad de las bases de datos es inevitable cuando diferentes tipos de bases de datos coexisten en una organización que trata de compartir datos entre estas bases de datos distribuidas. El tratamiento de la información ubicada en bases de datos distribuidas heterogéneas exige una capa de software adicional por encima de los sistemas de bases de datos ya existentes. Esta capa de software se denomina sistema de base de datos múltiples. Puede que los sistemas locales de bases de datos empleen modelos lógicos y lenguajes de definición y de tratamiento de datos diferentes, y que difieran en sus mecanismos de control de concurrencia y de administración de las transacciones. Por su atención, muchas gracias. Un sistema gestor de bases de datos distribuidas es un conjunto de programas que permiten almacenar, modificar y extraer información de una base de datos. Proporcionan herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los datos. Esto lo hacen mediante interfaces gráficas que son amigables con el usuario, para que así sea fácil para nosotros poder acceder a nuestros mismos datos, así como modificarlos. También se pueden programar de distintas maneras dependiendo del sistema que se use. Algunos tienen un código base muy básico y algunos son un poco más complejos. Estos sistemas también nos ayudan a simplificar la tarea de construir nuestras aplicaciones, ya que nos permiten controlar el acceso a los datos, asegurar la integridad, gestionar el acceso concurrente a ellos y recuperar los datos por si alguna vez el sistema nos llegara a fallar. MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario con más de 6 millones de instalaciones. Por otra parte está Oracle, es un sistema de gestión de base de datos relacional. Y por otra parte se encuentra Microsoft SQL Server, es un sistema de gestión de base de datos relacionados basados en un lenguaje capaz de poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea. Visual Fox Pro es un lenguaje de programación orientado a objetos y procedural, un sistema gestor base de datos o Database Management System. Y es de versión 7.0, es un sistema administrador de base de datos relacionales, producido por Microsoft. PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional orientado a objetos y libre, publicado bajo licencia de BCD. Apache Derby es un sistema de gestor de base de datos relacional escrito en Java que puede ser empotrado en aplicaciones Java y utilizando para procesos de transiciones online. DB2 es una marca comercial propiedad de IBM, bajo el cual se comercializa el sistema de gestión de base de datos. DB2 Express-C es un motor de base de datos perteneciente a la empresa IMB. Contiene parte de las funcionalidades de la versión de pago DB2, propiedad también de la empresa IBM. SQLite es un sistema de gestión de base de datos relacional compatible con ACID, contenido en una relativamente pequeña biblioteca escrita en C. Negocios con diferentes centros de trabajo geográficamente distribuidos que necesitan acceso a la información y continuidad del negocio por tolerancia a fallos de las comunicaciones. Es típico en el sector de distribución que las tiendas tengan sistemas de base de datos locales que repliquen información contra una o más bases de datos que hacen de central.